Hola a todos, bienvenidos a otro de nuestros seminarios para Latinoamérica, conjunto entre la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y MIT. Hoy tenemos el grandísimo placer de tener a Iván Wernick. Creo que Iván Wernick es un argentino que estudió en la Universidad de Chile, en la Universidad de Chicago, perdón. Es uno de los... Ojalá, ojalá. Sí, es uno de los economistas más prometedores en macroeconomía del mundo, una de las personas más productivas, y ha producido dos papers que han sido tremendamente influyentes en la discusión en los países desarrollados, tanto el estudio de la relación entre los shocks de demanda y shocks de oferta, y que es, de hecho, COVID es un ejemplo primordial de lo que está pasando. Y lo otro muy importante que Iván ha estado haciendo es unir aspectos de epidemiología con macroeconomía, o sea, los aspectos de public health y eso. Iván es profesor titular en el Departamento de Economía y otra vez, como les digo, o sea, montones de estudiantes en este momento siguen su liderazgo. Es una de las personas que ha hecho grandes contribuciones en términos de unir aspectos de economía política con macroeconomía, y yo creo que está cambiando un poco la forma en la que estudiamos macroeconomía. Es un verdadero placer tenerte, Iván, uno de los jóvenes que va a causar gran impacto en la región y en la profesión. Y es un gran placer que estés aquí con nosotros hoy en día. Muchas gracias. El placer es mío. Y acepté de inmediato esta invitación. Me llena de placer estar acá. Siempre un poco de nervios también. Pero bueno, eso viene con el asunto. Voy a compartir mi pantalla y empezar una presentación y después creo que vamos a ir a preguntas y una discusión más fluida. Bueno, esta presentación que preparé en realidad une los dos papers que mencionaba Roberto y lo hace de manera semi-informal y también abreviada, ¿no? Para poder entrar en el espacio. El punto es que el shock de la pandemia tiene un efecto increíblemente importante, obviamente, en la salud y en las políticas de salud que tenemos que pensar, pero también tiene un efecto importante económico. Y ha habido una explosión, diría yo, en la profesión de economistas, obviamente también en otras disciplinas, y diría especialmente dentro de una disciplina de la que yo soy parte, aunque también hago otras cosas, pero que es macro. Macro estaba en una buena situación para tomar los modelos epidemiológicos y pensar en agregar economía, por ejemplo. Entonces, dentro de este tipo de investigación que hay para tratar de pensar la pandemia, para tratar de pensar en políticas, yo distinguiría dos tipos de grupos. Una que es macro, que es pensar en políticas paliativas para que el costo económico no se sienta tan fuerte, políticas fiscales, monetarias, y otra que es una mezcla más de epidemiología y economía. Voy a tratar hoy de representar a ambos, un paper cada uno, en el que he estado trabajando. Entonces, voy a empezar con que es macro, y luego pasar al otro. Este es un paper conjunto con Verónica Guerrieri, Guido Lorenzoni y Ludwig Straub, que es sobre los efectos macro y las políticas fiscales y monetarias. Y el punto de largada de este paper es contestar esta pregunta que en mi opinión se hacía al principio de la pandemia, especialmente en Estados Unidos, de si esto era un shock de oferta o de demanda en términos macroeconómicos. Porque claramente es un shock al que hay que responder con políticas de salud que van a hacer reducir la producción y el consumo. Y mismo las personas, por incentivo propio, van a recluirse, van a dejar de trabajar un poco.
Y entonces va a haber hay un componente, a eso lo llamamos shock de oferta. Caídas en la demanda, en la cantidad producida que creemos que son eficientes. Yendo más allá, la pregunta es interesante si en cambio cae el producto demasiado, tal vez. Claramente tiene que caer, pero ¿puede ser que caiga demasiado? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y esa pregunta es importante porque si cae demasiado, entonces sí hay que hacer políticas fiscales, políticas monetarias para tratar de mantener la economía a flote, ¿no? Entonces, había muchas discusiones si es de oferta o demanda, y yo creo que la gente discutía un poco también porque estos términos semánticos a veces se usan de diferentes formas, pero nuestra postura siempre fue que, mira, la demanda es endógena. El shock es de oferta en el sentido que definí anteriormente, pero la demanda es endógena. Y hay muchas razones para creer que un shock de oferta se puede traducir a una deficiencia de demanda. En ese sentido, a eso lo llamamos un shock de oferta keynesiano, por tener componentes de oferta, pero también de demanda. Y el tipo y sepan disculpar que la presentación está escrita en inglés, yo la traduzco a medida que voy, y sepan disculpar si alguna vez me equivoco en la traducción, pero hay muchas razones para pensar que existe este link que va a llevar un shock de oferta fundamentalmente a deficiencia de demanda. Y acá pongo una lista de algunos, ¿no? Y de alguna manera esta es una discusión que tiene que ver con los modelos macroeconómicos que usamos. Así que lo que les voy a mostrar es una pequeña teoría macro, donde están estos componentes que hacen que un shock de oferta se traduzca a una deficiencia de demanda. Y fundamentalmente estoy enfocando en el corto y el mediano plazo, en el sentido del corto plazo, el impacto durante la duración de la epidemia, pero también incluso eso va a tener un impacto obvio en la recuperación. Y algunas de las cosas que podemos discutir tienen un impacto más allá de eso, yo creo, porque hay efectos sobre las empresas, etcétera, que tienen efectos más duraderos. Bueno, déjenme entrar hoy, como les prometí, muy resumido y también una versión no muy rigurosa, más llevadera. Lo voy a hacer con unos dibujos, con las figuras. El modelo macroeconómico, o la forma de pensarlo, conceptual, es la siguiente. Imaginemos que hay dos sectores en la economía, obviamente hay muchos más, pero nos abstraemos, imaginemos dos sectores. Dividamos los sectores en aquellos que van a ser golpeados directamente por el virus, porque hay mucho contacto físico, etc. Entonces, los consumidores o los trabajadores o el gobierno deciden que no se va a producir ni consumir en ese sector. Vamos a un extremo, ¿no? Y ese es el sector A. Y hay otro sector que no es impactado en forma directa. Obviamente la realidad es un continuo de grises, pero estamos yendo a estos extremos para que sea más simple. Entonces, vamos a ver que la pregunta que nos hacemos es, si este sector se cierra por la epidemia, cae el producto, obviamente, y todos estos trabajadores van a dejar de producir, vamos a asumir que no hay movilidad inmediata entre los sectores, entonces cae la producción, cae el consumo. Eso es eficiente porque queremos cerrar este sector, pero la pregunta es si eso golpea en forma indirecta a este otro sector. Y si lo golpea y si cae la cantidad producida y demandada de este sector, estamos en una situación menor a pleno empleo, una situación de demanda deficiente. Entonces, así como ven, he quitado las flechas, estamos analizando ahora el caso donde este sector se ha cerrado. Y entonces, acá hay que distinguir si hay suficiente seguros entre los trabajadores A en el sector A y el sector B. Si los trabajadores del sector A no se ven afectados por este cierre, tal vez porque hay unas transferencias del sector B al sector A, entonces ellos van a seguir demandando o van a demandar lo mismo que demandan los trabajadores del sector B,
solo que van a concentrar sus compras ahora en los sectores que permanecen abiertos. ¿Mm? Ahora, igualmente estas demandas que vemos acá pueden ser menores que antes por una complementariedad. Si este bien era complementario a este bien, entonces puede ver reducida la cantidad demandada, ¿no? Ese es el primer punto que quiero hacer. Y ese efecto existe aunque haya mercados completos, ¿no? Y un ejemplo sería, la gente deja de comprar ropa porque no va a ir a un restaurante, entonces no necesita ropa nueva. Pero hay muchísimos otros ejemplos. Entonces, eso ya abre la oportunidad a este efecto que estamos discutiendo, ¿no? De que haya un shock keynesiano. Este es un apartado, pero para aquellos estudiantes de macro, es muy simple este argumento, pero uno tiene que empezar con un modelo macro que tiene varios sectores. Y es muy común en macro empezar con un modelo macro que tiene un solo sector. Si uno mira un modelo con un solo sector, esto nunca ocurre. Siempre la demanda se mueve de un sector al otro, porque son sustitutos perfectos, y no hay una deficiencia de demanda. Así que el primer punto es que a veces tenemos que pensar en macro. Muchas veces nos abstraemos de distintos sectores, pero es importante en este caso, porque es un shock muy asimétrico. El segundo punto muy simple es que hay un canal que amplifica este efecto, que es la pérdida de ingreso. Si estos trabajadores perdieron el empleo y no hay suficientes subsidios o transferencias de un sector al otro, esta demanda se va a ver muy reducida y en ese caso va a haber una reducción mayor en la demanda y el producto de consumo. ¿Okay? Ese es un punto muy simple, pero importante. Algo también, de nuevo, para aquellos estudiantes de macro, si uno solo tuviera este canal, pero tuviera un solo sector, igual, aunque esto amplifica el efecto anterior, no sería suficiente para estar en una situación de demanda deficiente. Finalmente, otra cosa que tiene un efecto importante en amplificar el rango de situaciones donde tenemos un shock de oferta keynesiana es si el sector A consumía insumos del sector B. Ahora imagínense como ejemplo, el restaurante compraba lavaplatos automáticos. Y entonces el sector B ahora le cae la demanda directamente por estos insumos que se dejan de comprar. Entonces eso amplifica aún más las situaciones donde hay un shock de oferta keynesiana. ¿Okay? Ahora, vemos que hay un shock keynesiano o no. Una forma de tratar de entender esto es pensar en la inflación. Y aquí voy a ser muy breve, pero básicamente es un poco complicado porque en el sector A que fue golpeado pueden subir o bajar los precios, depende cómo uno los mide. Si los restaurantes empiezan a ofrecer servicio de restaurante muy apartado, muy seguro, eso va a ser más costoso para el restaurante y tal vez suban los precios. En cambio, si ofrecen el mismo producto, como hay menor demanda, pueden bajar los precios. En cambio, en el sector B es más inmediato que si hay una deficiencia de demanda va a haber presión deflacionaria. Y si uno mira los datos, en Estados Unidos, por ejemplo, los últimos 3 meses, eso es exactamente lo que vimos, una reducción del precio medido en la canasta del consumidor. Bueno, lo otro que quería hablar acá muy brevemente es la política fiscal. Estas transferencias que yo hablaba, ¿cómo se van a realizar? En la realidad no hay mucho seguro entre distintos sectores de la economía. Un rol del Estado es proveer este tipo de seguro de desempleo o transferencias directas a los sectores afectados que pueda inducir este tipo de transferencias. Así que es un rol muy importante. Lo que nosotros mostramos es que peso por peso, dólar por dólar, esta transferencia ayuda a aumentar el producto, y si estabas en una situación de demanda deficiente, eso es importante, pero lo hace en un grado menor que de costumbre, y hay un concepto importante ahí. La razón es que cuando uno gasta y gastan estos trabajadores para que ellos puedan consumir más, nada les retorna porque ellos no trabajan en el sector B. Entonces el típico argumento keynesiano de que hay un círculo virtuoso está quebrado en ese caso. Entonces el multiplicador es más pequeño, pero eso no implica que no sea eficiente usar este tipo de política.
esta política en realidad en nuestro modelo demostramos que es muy, muy buena porque aumenta el producto, pero además mejora, equipara los consumos de los dos trabajadores y uno prefiere tener ese tipo de seguro por otros motivos, ¿no? Así que tengo más para decir de este análisis fiscal, pero me parece que voy corto de tiempo, así que solo quería mostrarles una figura que salió hace poco de estos autores, Chetty y coautores. Tienen unos datos muy interesantes que permiten ver, en mi opinión, el efecto que tuvieron estas transferencias. Acá les muestro la caída del consumo tremenda, medida esto con tarjeta de crédito 30-40%, según el grupo de ingreso. Y uno ve que los sectores más pudientes redujeron su consumo más que los de menores ingresos. Eso es algo intuitivo porque mucho de ese ingreso es ingreso de lujo, ingreso que uno está más dispuesto a cortar. Una menor fracción es vivienda y consumo de víveres. En cambio, los sectores menos pudientes redujeron un poquito menos, pero los dos tuvieron una reducción muy grande. Y aquí esta línea punteada es el momento en que llegan los recursos de estímulos fiscales que se pusieron en Estados Unidos. Y aquí lo que vemos que es, aunque aumentaron los dos grupos su consumo, muchísimo más el aumento del grupo de menores recursos. Una señal de que esto tiene un impulso, un efecto de causalidad importante. Bueno, tenemos algo para decir sobre la salida de empresas, pero para no demorarme mucho más y pasar al segundo artículo y la segunda visión, voy a saltearme. Pero el punto que hacemos a grandes rasgos es que, así como tal vez hay que apoyar a los trabajadores, hay también un argumento para proveer liquidez, fuerte liquidez y apoyo fiscal a las empresas que son golpeadas de forma directa y también aquellas que pueden ser golpeadas de forma indirecta. Bueno, conclusión, esto es como una especie de resumen de lo que se está haciendo en la frontera. Hay muchos más trabajos además del mío, pero en la frontera de investigación, tratando de contribuir a entender mejor cómo responder macroeconómicamente a este tipo de shock y contribuir a ese debate si oferta o demanda, si dejar caer la economía o no. Y la respuesta es que depende. La economía tiene que caer, pero no tanto, y hay que tener cuidado de que no haya una deficiencia de demanda que va más allá de la caída que es eficiente. Y que el tipo de herramientas, la que sale más virtuosa en nuestro modelo es seguridad social y seguros de desempleo. Bueno, yo ahí termino y paso al próximo artículo, que un poco resumido. Este es un artículo que escribí con Daron Acemoglu, que creo que ya visitó este webinar. Víctor Chernosukov y Mike Winston. Yo soy macroeconomista y un econometrista, acá hay una persona que hace organización industrial. Realmente nos juntamos de casualidad porque estábamos comentando algunas ideas y surgió trabajar en esto muy intensamente. Pero el punto de este paper es más bien del estilo de tomar modelos epidemiológicos que les falta. O sea, esto es más para plantear qué tipo de política de confinamiento, qué tipo de política de salud tener frente a la pandemia. Y el punto de vista es uno de traer un poco más de economía a la discusión que a veces es puramente epidemiológica. Entonces, de la epidemiología tenemos muchísimos conceptos importantísimos y modelos importantísimos y datos importantísimos para empezar a pensar en la pandemia. Conceptos como la inmunidad colectiva, los efectos de políticas de confinamiento, etc. Pero también hay efectos y costos económicos de estas políticas, y entonces hay que traer eso a la mesa. Algo que a nosotros nos pareció de primer orden es tener en cuenta que este virus en particular tiene efectos muy asimétricos en la población. Entonces, por ejemplo, uno de particular que nos enfocamos es la diferencia del impacto en mortandad que tiene la edad. Y acá este número, por ejemplo, acá es 6%,
Estoy dividiendo la población en 3 grupos. Hay muchísimos números alternativos y algunos son mayores, otros menores, pero a grandes rasgos todos muestran una pendiente muy importante con la edad, y eso es lo que me estoy enfocando. Entonces lo que hacemos en este artículo es usar el tipo de modelo que se usa en epidemiología con varios grupos, existen modelos de ese tipo, pero incluir los costos económicos y pensar en la política de confinamiento óptimo. ¿Okay? Importante decir que ninguno de nosotros somos epidemiólogos, hemos aprendido mucho de ellos, y hemos consultado, hemos recibido buenos comentarios y críticas, y que muchos de los parámetros de estos modelos son muy inciertos para nosotros y para los demás, y que cualquier política que se vaya a implementar requiere un análisis muy cuidadoso y pensar en los detalles de la situación de cada lugar, las restricciones logísticas y políticas, etc. Así que este es más bien un análisis más conceptual, abuelo pájaro, y que requeriría mucho más para ir más allá de eso. Les quiero dar de vuelta una especie de presentación muy simplificada de lo que hacemos. Lo que hacemos es construir un modelo, tomando los modelos epidemiológicos, pero incluyendo los efectos que tiene el confinamiento en la transmisión de la enfermedad. Entonces, y teniendo en cuenta estos distintos grupos, en particular de edad. Entonces, para que ustedes tengan una idea así gráfica de cómo funcionan estos modelos, básicamente en estos modelos, el modelo más básico tendría solo esta primer fila acá, y sería un grupo de edad, por ejemplo, la edad media. Y este sería un grupo de mayor edad, por ejemplo. Dentro de cada grupo, la gente pasa de ser susceptible, de nunca haberse enfermado y poder enfermarse, a entrar en contacto con el virus y a volverse infeccioso. Y mientras es infeccioso, puede infectar a otras personas y eventualmente pasa a resolverse su caso, eso es R por resolverse y recuperarse, o a fallecer. Y entonces, ¿cómo se transmite esta enfermedad? Es porque la gente que es susceptible interactúa con la gente que está infectada. Esto es la flecha esta naranja. Ahora, cuando uno tiene muchos grupos, lo mismo está pasando en el otro grupo, pero importante es que estos grupos también interactúan entre ellos, no viven en islas separadas. Entonces, esas son estas flechas naranjas acá en el medio, ¿no? Hay estas interacciones. ¿Qué hace la política de confinamiento y otras políticas? Es que reducen estas interacciones, o las hacen más seguras. Y eso reduce las infecciones, y en algunos casos tiene costos económicos. Si cerramos una industria, si cerramos los restaurantes, etc., se reduce el consumo y el producto y el bienestar por ese lado, ¿no? A favor de la salud, de reducir las infecciones. Entonces lo que hacemos es, básicamente, a grandes rasgos, usar este tipo de modelo, pero lo que hacemos es tener en cuenta también estos costos y resolver un problema de control óptimo, que es un análisis matemático para resolver estos modelos y encontrar las soluciones más eficientes. Y esto incluye que vamos a tener en cuenta que el confinamiento, no solo vamos a elegir cuán estricto es el confinamiento, sino cuánto dura, por ejemplo, y vamos a permitir que el confinamiento se enfoque en algunos grupos más que en otros, o sea que puede ser más intenso para algunos grupos que para otros. Así que ese es el conjunto de herramientas, digamos, que tiene a disposición, que tenemos a disposición y resolvemos este problema matemático de control óptimo, teniendo en cuenta el modelo epidemiológico y los costos económicos. Eso es a grandes rasgos. ¿Cómo vengo de tiempo? Perdón, si me pueden... Oh, está bien, tranquilo, sigue. ¿Tengo 5 o 10 minutos o qué? Dale con calma para que se explique bien, así que no... Sí, no, yo prefiero que no te apresures, explícalo bien, que me parece que es muy importante para todos los que están en Latinoamérica tomando estas decisiones hoy en día,
creo que tener un framework como esto es importante que lo entendamos. Así que, Perfecto, perfecto. Trato de dar un pantallazo y no apurarme dentro de lo que es una descripción, obviamente un poco resumida igual. Y estoy feliz de, si alguien tiene consultas, después manejarlas por email también. Para ser más específicos, en el modelo hay muchísimos supuestos y parámetros, muchísimos. Así es con todos estos modelos, ¿no? Y uno va construyendo matemáticamente una aproximación a la realidad. Entonces tenemos una cantidad de grupos, en nuestro caso van a ser edades, y asumimos que una fracción de ellos que se infecta, que se expone al virus realmente, termina con una infección ligera, no muy severa, y otra fracción tiene una infección más severa. Es de la fracción de severos donde hay probabilidad de muerte. Los demás todos se recuperan. Y de este grupo una fracción se recupera y una fracción muere. Eso es lo que estoy mostrando acá. Gamma es en cada periodo aquí, cada momento, cada día, una fracción gamma se recupera o se muere. Y esa fracción se divide gamma entre la fracción de mortandad y la fracción de recuperación. Y acá lo que estamos tratando de incorporar, que es una consideración muy importante, y sé que ha sido una preocupación en Chile, por ejemplo, que es que esa fracción de muerte versus recuperación también depende de cuánta gente está infectada, porque eso afecta a cuánta gente va a estar demandando el cuidado intensivo en los hospitales. Y si hay una capacidad limitada de esos cuidados intensivos, van a abrumar los hospitales y va a aumentar la fracción de mortandad. Entonces, es una consideración importante y la tenemos en el modelo. Otro aspecto del modelo que incorporamos es que vamos a permitir parámetros que controlan qué tan bien estamos testeando. Entonces, vamos a asumir que aquellos que no tienen la enfermedad severa, con una probabilidad tau, son detectados cada día, y si son detectados son confinados, se los pone en cuarentena. Y en cambio, los que tienen la infección más severa tienen otro parámetro de detección phi. Uno puede pensar que phi es más grande que tau porque uno está mostrando más síntomas, entonces es más fácil notar que hay que tomarles un test, etc. Entonces, el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, este número es bastante bajo aún, aunque ha venido un aumento, y este número por ahí es más intermedio, pero mucho más grande que este, ¿no? Entonces, la fracción de gente que no está en confinamiento gracias a los test es este parámetro eta. Y eso es importante porque esa es la fracción de gente que está exponiéndose y contagiando a otras personas. Vamos a asumir que aquellos que se recuperan son inmunes. Esto es un supuesto que no está probado médicamente del todo, pero es la hipótesis con más peso entre los expertos, al menos si uno piensa en una inmunidad que dure un poco menos que un año, por lo menos. Entonces hay más controversia si hay una inmunidad para siempre, pero todavía no se ha demostrado a nivel riguroso que se requiere para una administración médica de que hay inmunidad, pero la mayoría de la gente está de acuerdo que si hay que elegir una hipótesis, esta es la más razonable de vida. Y vamos a asumir que aquellos que se recuperan van a ser, van a poder, no van a tener que estar confinados con probabilidad capa. A ver, déjenme explicar esto mejor. Uno podría imaginar una sociedad que aquellos que han sido infectados pero ahora son inmunes, ya no están sujetos al confinamiento. Esa es una opción que tiene la sociedad. Nosotros tenemos un parámetro acá para decidir si eso ocurre o no. Es controversial desde el punto de vista ético hacer esa distinción, pero obviamente tiene beneficios de eficiencia. Nosotros consideramos los dos casos. Finalmente llego al punto que es el confinamiento. Acá el confinamiento es que una fracción de personas se les pide que se queden en su casa, que no salgan, y
asumimos que en cada grupo de edad, esa fracción es un número que se elige, pero tal vez hasta un máximo. Esto tiene en cuenta que hay sectores que no podemos cerrar, que son esenciales, como comida, transporte, seguridad, etc. Y acá viene el costo económico. Si te ves confinado, sufrís un costo económico WJ, que uno puede pensar que es el ingreso perdido, pero también tiene otros beneficios por ahí sociales o de consumir, etc. Muy importante esto que a veces no, yo explico este artículo y después no queda esta idea, no queda clara esta idea, quiero estar seguro que se entienda. Vamos a asumir que cuando uno le pide a la gente que se confine, igual el confinamiento no es perfecto. Si yo te pido que te confines al 100%, igual tal vez haces trampa, salís a ver una amistad, o tienes una urgencia, o hay cosas que tienes que hacer, y entonces el confinamiento no es perfecto. Además, esto trata de incorporar que obviamente hay grupos familiares donde van a estar confinados juntos, así que por varios motivos lo que hacemos es asumimos que el confinamiento no es perfecto, la efectividad es tita menor que 1, entonces es un parámetro que controla qué tan efectivo es el confinamiento. Okay. Y vamos a mirar el análisis, pensar en las políticas de acá a la vacuna o los antivirales, los tratamientos, asumir que llega una vacuna o antiviral que hace que todo esto desaparezca en un periodo de tiempo, T mayúscula, vamos a poner T mayúscula a un año y medio, pero también es un parámetro que podemos modificar. Bueno, voy a saltear un poco esto y decirles, acá esto es lo importante, muy importante. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros vamos a hacer el siguiente análisis. Vamos a buscar políticas que tengan en cuenta dos cosas. Una es la cantidad de vidas perdidas por la epidemia. Quisiéramos que fuera 0 ese número, pero en la realidad va a haber muertes y vamos a contar cuántas hay en cada grupo, sumarlas, ese va a ser un objetivo. El otro objetivo es el costo económico. Vamos a querer minimizar las vidas y el costo económico. El costo económico, no les voy a mostrar esta expresión, pero básicamente tiene en cuenta que cuando uno confina a la gente, se pierde esa actividad económica, ¿no? Entonces, acá les muestro conceptualmente algo importante. Cuando, a ver, sin la pandemia, sin la epidemia, estaríamos en el origen. 0 costo económico y 0 pérdida de vidas. Estoy contando vidas perdidas a el COVID, ¿no? Entonces estaríamos en el origen. Eso sería lo ideal. Apuntamos a llegar lo más cerca posible al origen. Acá voy a poner muertes y acá voy a poner el costo económico. Una política pésima sería un punto aquí. En vez de en el origen, un punto bien a la derecha y bien arriba. Eso obviamente queremos evitarlo. Ahora, políticas, a medida que uno empieza de un punto así, con una política pésima y la va mejorando, uno se acerca al origen. Ahora imaginemos que hacemos todo lo posible para mejorar las pérdidas de vida y las pérdidas económicas. Hay una frontera, decimos, ¿okay? Dado unos instrumentos de política, hay una frontera donde uno ya no puede mejorar las cosas más. En realidad hay dos fronteras, y ese es el punto de este artículo. Hay una frontera si uno usa una política de confinamiento uniforme que se aplica a todos los grupos por igual, y hay otra política, hay una política más focalizada, o targeted le llamamos, que te permite ir más allá de la otra frontera, que es esta línea punteada aquí. Y una gran parte de este trabajo es entender qué tan grande es esta distancia. Si usar una política más focalizada tiene beneficios importantes o son beneficios pequeños. A saber,
es obvio que va a haber algún beneficio, porque siempre que tengo una política más focalizada, puedo imitar la política que no es focalizada, así que no puedo estar peor. La línea punteada tiene que estar debajo de la línea sólida, pero la pregunta es cuánto mejor voy a estar. Déjeme, para describir esta frontera, que es muy importante, decir, hay un punto que es, nos concentramos en minimizar las muertes, es nuestra prioridad absoluta. En ese caso, hay un punto aquí importante, que es, nos vamos toda a la izquierda. Y otro sería minimizar los costos económicos. Ese punto es un punto como este acá. No es este punto aquí. La razón es que nuestros costos económicos incluyen los costos de pérdida económica por muertes. Entonces, si hay muertes, también hay un costo económico, porque se pierde el trabajo y el bienestar de la gente que murió, obviamente, y eso es un costo económico. Así que, pero el punto que quiero hacer es que es muy difícil elegir dónde estar en esta frontera. Y yo quiero ser muy humilde en que yo no vengo a plantearles qué punto hay que elegir en la frontera. Me parece que eso es una decisión muy difícil que hace la sociedad, por ahí muy tensa, porque la gente no está de acuerdo. Se decide a niveles políticos, sociales, muy compleja, muy compleja. Porque algunos pueden querer estar aquí, otros quieren estar aquí. Aquí es complicado esa decisión. Una contribución de nuestro análisis es no tomar una postura al respecto. Y en cambio, tratar de entender todo el menú, si uno quiere llamarlo así. Este es un menú. Y vamos a permitir que la sociedad elija dentro de ese menú y tratar de mejorar el menú. Esa sería la contribución. Bueno, así que me estoy extendiendo en tiempo, pero ese era un concepto muy importante que por ahí nos distingue de lo que hace otra gente. Bueno, voy a saltearme un poco porque sé que vengo un poco lento acá. Este gráfico también es muy importante, el semi-target y el target. ¿Puedes contarnos un poquito? Sí, ahí voy. Este no me lo salteo. Ah, ok. El gráfico anterior era puramente conceptual. Ahora les estoy mostrando algo que sale de la computadora con el modelo, con los parámetros, mucho más elaborado. Son estas fronteras aquí. La versión anterior, una versión ilustrativa, esto es lo que sale de un modelo. Y cada punto aquí uno está calculando las políticas de confinamiento en el tiempo para los distintos grupos, ¿no? Entonces la línea roja es la línea donde el confinamiento es óptimo, es elegido de forma eficiente, pero está restringida a ser uniforme para todos los grupos. En cambio, la línea verde y la línea azul permiten más flexibilidad, permiten que el confinamiento sea focalizado en los distintos grupos. La línea azul está permitiendo que todos los grupos se los trate diferente. Y la línea verde está permitiendo nada más que se distinga entre los mayores de 65 y los menores de 65. ¿Okay? Esa edad exacta que tomamos podríamos cambiarla, pero el punto es una política con un poco de focalización, pero no total. Y aquí lo que vemos es que hay mucho beneficio. Estos números son grandes, o sea, si uno mira cuántas vidas se salvan, o mira cuánto beneficio económico hay ganancias importantes de pasar de una política de confinamiento uniforme a una más focalizada, de acuerdo a nuestro modelo. Pero un beneficio muy, muy pequeño de ir más allá de esa focalización simple entre mayores y menores de 65 años. Eso se ve aquí porque tengo que hacer zoom para que lo vean. Está la línea azul por debajo, pero está muy cerquita. ¿Okay? Y eso enfatiza que también este beneficio que encontramos no era trivial, porque teóricamente iba a estar debajo, pero podría haber resultado muy pequeño. Y no resultó pequeño. Y el hecho de que no es obvio que eso fuera así es que, de nuevo, la línea verde y la azul sí están muy cerca. Así que depende de los parámetros, modelo y etcétera, que surja esto así, ¿no? Bueno, creo que por ahí paro acá. Les cuento a pantallazo de otras cosas que tenemos en el paper, pero
mostramos exactamente cómo son estas políticas de confinamiento, quiero enfatizar nada más que de nuevo, exactamente como son, dependen mucho de los parámetros y depende mucho de qué puntos uno elige, que yo no quiero venir a decir qué punto hay que elegir, pero para cada punto que uno elige yo les podría mostrar el gráfico de qué es lo que hay que hacer para obtener ese punto en el menú. Y entonces la política exacta depende del punto que se elige, de los parámetros. Lo que nosotros encontramos que es mucho más robusto es que hay una distancia importante acá y una ganancia importante de pasar de un confinamiento que está restringido a ser uniforme a un confinamiento que permite a los más jóvenes menor confinamiento. Aunque, esto lo quiero enfatizar, dos cosas de ese confinamiento menos uniforme. Aún que permitimos un confinamiento más selectivo, más focalizado, aún hay un confinamiento menos duradero y menos fuerte, pero para los grupos más jóvenes. Así que nuestra recomendación no es, bueno, que todos los jóvenes puedan hacer lo que quieran y que los mayores sean confinados nada más. No, hay una distinción de grado, pero todavía hay una política de confinamiento para los más jóvenes, y la razón que hay ese confinamiento es especialmente por el hecho de que si los jóvenes se contagian, eventualmente van a interactuar con los mayores y van a también haber un contagio cruzado. Es una característica de la realidad que no estamos ignorando en el modelo. Entonces, por esa razón, aunque el confinamiento más selectivo, más focalizado, supera un confinamiento uniforme, no es la política simple que a veces se discute de que queden confinados un grupo y el otro no quede confinado para nada. O sea, en otras Eso palabras, quiero decirlo porque a veces no se entiende bien y uno se lleva la impresión sobresimplificada. claro, de que todos pueden ir para una fiesta. Claro. O sea, que en otras palabras, si vuelves al gráfico anterior, Iván, tengo montones de preguntas. O sea, en otras palabras, el de abajo es es el confinamiento de los jóvenes y el de arriba es el de los viejos. Claro, este sería los mayores y este serían los otros dos grupos, el grupo de edad intermedia. Acá Claro. yo elegí el rango de edades para que los jóvenes sean hasta los 45 años, así que quise incluir, ¿no? Ok, perfecto. Pero, Entonces, es interesante porque al principio de la infección, el lockdown sí es importante que ocurra en todos, en la parte, y lo que ocurre es que la apertura para los jóvenes es más rápida que la apertura para los más viejos. Eso es lo que está pasando aquí, ¿no, Iván? exacto, pero también hay una distancia, perdóname, acá arriba está el confinamiento de los más mayores, ¿no? Así que hay una distancia importante también en el confinamiento. Se le pide a los mayores que sean confinados en lo más posible, en cambio a los más jóvenes es más fraccional, ¿no? Esto tendría, ¿cómo puede ser fraccional? Uno se puede preguntar, bueno, hay muchos sistemas que terminan siendo fraccionales. Puede ser que te permita que algunos sectores, los jóvenes, trabajen y en otros no, o puede ser que uno se turna una semana o 2 semanas trabajando y el otro, etc. Hay muchas formas en que se encuentra un número entre 0 y 1 para política de confinamiento, ¿no? Claro, y de repente hay ciertas ocupaciones que sí las abres y ciertas que no las abres, ¿no, Iván? Esa también podría ser otra. Exacto. Acá no estamos entrando en esos detalles, Claro. que también son extensiones importantes que hay que hacer, y hay un trabajo de stock que tiene un análisis mucho más sectorial que nuestro, que extiende este tipo de análisis a pensar en esos detalles. Pero el punto sería, acá estamos confinando más a los mayores que antes, pero si uno mira el confinamiento que teníamos uniforme, este confinamiento es mayor que el que utilizamos para los grupos más jóvenes. Pero todavía este confinamiento aquí no es 0. Es importante decirlo. Y en tu presentación, Iván, es bien interesante esta idea de este confinamiento selectivo. Uno de los parámetros claves que tú tienes es cuán efectivo es el confinamiento. Porque la gente necesita salir a trabajar, porque hay gente que necesita ingreso, en particular en nuestros países donde hay bastante informalidad, la gente no tiene acceso a la ayuda, a veces no tiene acceso a ese tipo de ingreso, tiene que salir, y eso obviamente genera bastante ineficiencia y problemas de salud. La pregunta es si esto tú lo puedes combinar con una estrategia de apoyo a la familia.
porque obviamente lo que busca el apoyo a la familia es hacer más efectivo el confinamiento. Entonces, ¿cómo de alguna otra manera el costo económico, digamos, el costo económico, descontando lo que uno tiene que hacer, el esfuerzo que tiene que hacer para poder mantener a la familia eficiente? O sea, Perfecto. Esa pregunta me viene como anillo al dedo porque una de las cosas que no, como fui muy resumido, es en este paper que discutí al principio, estamos pensando en políticas de apoyo, de seguro de desempleo y otras formas de apoyo, de transferencia a las familias, como tú dices. Y lo que hacemos hacia el final del paper es incorporar un poquitito de lo que hablé en este segundo paper, un aspecto más de salud, de elegir qué tan confinada está la gente y qué hacer en ese margen. Y un punto que hacemos importante, que me parece a lo que estás haciendo alusión, es que hay una complementariedad entre la política macro que uno hace aquí para mitigar el costo, de alguna manera, del confinamiento y de evitar infecciones, y una complementariedad entre eso y hacer más por el lado de la salud, porque si logramos que sea menos costosa para las familias, vamos a poder y vamos a querer hacer más un confinamiento más estricto o poder concentrarnos mejor en la salud. Así que es un punto interesantísimo, estoy de acuerdo, y ese es uno de los grandes desafíos para Latinoamérica, donde por ahí el espacio fiscal y la logística de transferencias, en parte por lo que decías de la informalidad del trabajo, se hace más difícil, ¿no? ¿Te puedo hacer otra pregunta, Iván? En Estados Unidos, la forma en la que las familias están distribuidas es bien diferente que en los países latinoamericanos, donde la mayoría de los jóvenes vivimos con nuestros padres y nuestros abuelos. O sea, en Estados Unidos yo diría que hay una altísima proporción de personas mayores que es relativamente fácil ponerlas en un lockdown porque ya viven en comunidades separadas. Cuando hicieron esta calibración, ¿la hicieron pensando en Estados Unidos? ¿Y cómo cambiaría eso no, es una pregunta, si le hicieron pensando en Estados Unidos primero? Y segundo, ¿cómo modificaría esto si las personas mayores están viviendo con los jóvenes en Latinoamérica? Sí. Yo no, a ver, empecemos por lo primero. La calibración la hicimos para Estados Unidos. Aún así, la calibración tiene en cuenta estos 3 grupos y hemos ampliado a 4 y podríamos hacer más ahí, de ir cortando los más grupos. Porque hay que tener en cuenta una cosa de los datos. En Estados Unidos más o menos hay 50 millones de personas que son mayores de 65 años en Estados Unidos. Y hay 3 grupos dentro de eso. Hay 1,5 millones que vive solo 1,5 millones que vive en geriátricos y otros, y en nuestros, no sé cómo llamarlos, hospicios que los cuidan. Aunque eso está mucho en las noticias, ¿no? Pero la gran mayoría no vive, no está en esa situación. Lo que pasa es que a medida que uno sube a mayores y mayores edades, aumenta esa fracción. Y más o menos creo que 4 millones viven con gente más joven. Así que hay un grupo que vive. Un grupo que vive ahí. Claro. Así que nosotros... quiero aprovechar tu pregunta para decir otra cosa, que es, en lo que respecta a los geriátricos, nuestra opinión, digamos, nuestro modelo los captura en promedio, pero un análisis que se focalizaría en geriátricos me parece importantísimo, en el sentido desde el punto de vista yo recomiendo esta política, estoy pensando en el confinamiento que haríamos a grandes rasgos, pero si me preguntas, una política importantísima sería atacar y mejorar el aislamiento y la seguridad de los geriátricos, porque ahí han estado la mayoría de las muertes. Pero de hecho hay todo un programa en MIT que ha sido justamente tratar de mejorar los geriátricos en Massachusetts, ¿no? Claro, claro. De Simon Johnson o sea, de otros. Exacto, muy bien. Sí, es importantísimo.
Y de alguna manera está incluido mi análisis, pero en promedio, y yo creo que es importante por ahí ir y distinguirlo más. No es algo que hacemos en este artículo, pero no porque no nos parece importante. Hemos escrito un artículo para la revista Time donde hablamos un poco más especulativamente sobre eso, y como tú dices, Simon y otros han trabajado más rigurosamente. Pero claramente en los geriátricos deberías concentrar todo el testeo, aislamiento, y pensar en políticas creativas para aislar a ese grupo, porque ha sido un factor importante en la mortandad. Pero dicho eso, es un grupo de 1,5 millones comparado con 50 millones Claro. y en Estados Unidos. Y los 4 millones versus 50 millones. No sé esos números cómo son en distintos países de Latinoamérica. No, pero en América Latina, al menos en Chile, también ha habido mucho contagio y problema en los hogares, como llamamos acá, en los hogares de ancianos. O sea, y básicamente tiene que ver con la forma en la que uno hace el confinamiento, porque llega mucha gente, y obviamente basta que entre un poco la infección y es bastante complicado. Una pregunta que surge también, que han hecho aquí en el chat y preguntaban, era sobre dos cosas que yo creo que están relacionadas y que tú mencionaste y lo hiciste un poco más rápido, el tema de la salida de empresa. Y mi pregunta, yo acompañaré eso diciendo, ¿hay efectos de largo plazo por algún tipo, por ejemplo, de salida ineficiente de excesivas empresas o que este tipo de cosas pueda tener mucho efecto en la capacidad de recuperación de la economía? Nosotros incluimos un análisis de esa posibilidad. Sí. Y tenemos en cuenta eso en un análisis donde tenemos justamente esa preocupación. Entonces incluimos en nuestro modelo la entrada y salida de firmas, incluimos la posibilidad de que las firmas salgan por una demanda reducida. Déjame hablar. Hay dos cosas que tenemos en cuenta que se discuten mucho. Una es la salida directa de una empresa y otra es que despidan a sus trabajadores versus que los mantengan y que les sigan pagando aunque los trabajadores hagan menos trabajo, ¿no? Es otra discusión. En Estados Unidos se llama labor hoarding, y no estoy muy seguro cómo se traduce eso. Acá decimos igual. Okay. Pero es como acumulación de trabajadores en exceso. Claro, Que uno tiene claro. los trabajadores sin pedirles que trabajen, pero tiene este exceso. Claro. Y perdóname que aprovecho tu pregunta sobre empresa y salida de empresas porque es la contracara, de alguna manera es relacionado, porque ambos tienen que ver con una firma que ve su demanda reducida por un tiempo o a cero porque está cerrada, y la pregunta es ¿qué hace? ¿Cierra y se va o se mantiene y relacionado mantiene a sus trabajadores o no? Y están esas dos preguntas. Y hubo mucho debate. El modelo de Estados Unidos ha sido más dejar que las empresas despidan, pero darle seguro de desempleo, muy generosos. Y en cambio en Europa, especialmente Alemania, muy conocido sistema de compartir el trabajo y compartir las horas. Y hay entonces un sistema de subsidiar a las empresas para que sigan pagándole a sus trabajadores, ¿no? En Chile se ha hecho algo de eso con el seguro de desempleo, Claro. que las empresas pueden, los trabajadores sin tener que irse, pueden usar su seguro de desempleo que se construye con cotizaciones. Pero yo creo que esa diferencia que tú mencionas, esa diferencia depende crucialmente de la institucionalidad de cierre y apertura de firmas. Claro. y de contratación y despido. Si ese proceso es muy friccionado, obviamente el óptimo es tratar de mantener la actividad. Si tú dices que esto es un proceso en el cual cerrar y abrir empresas es algo muy fácil, o sea, bastaría con un subsidio de desempleo, un tema por los ingresos, y la apertura y cierre podría hacerlo eso. Y yo creo que eso explica en parte en la cosa institucional la diferencia entre Estados Unidos y Europa. Sí, sí, sí. En Estados Unidos estaban muy restringidos a las instituciones. Cuando te pegan estos shocks, así como cuando nos pegó el shock hace más de 10 años de la crisis financiera, uno reacciona con las herramientas que tiene, ¿no? Y acá en Estados Unidos el tipo de institución para compartir trabajo y mantener a los trabajadores no existía, y estaba el seguro de desempleo, que además tenía sus problemas porque es un país muy federal, entonces eso se maneja a nivel de los estados, de las provincias, cada una con su seguro de desempleo, un sistema logísticamente muy añejado,
pero se reaccionó con lo que se tenía, ¿no? Así que, pero yo diría que sí, para las empresas, imagínense que el trabajo además es solo una parte, tienen que seguir pagando renta, tienen que seguir pagando, y hay muchas empresas que logran renegociar ese tipo de cosas, pero también hay una preocupación más grande por la cantidad de quiebras y salidas de empresas que va a haber, y hay una conversación que hay que tener acá a futuro, que a mí me preocupa, que sería para un tercer paper, si puedo escribir uno, que es qué hacer con esas deudas que están aumentando y las reestructuraciones que va a haber que hacerse. Pero no creo que vas a tener a Olivier Blanchard acá, y él ha estado pensando en ese tema, me parece muy interesante. Pero volviendo a eso, mantener las empresas tiene un efecto a largo plazo. Nosotros tuvimos en cuenta esa posibilidad, y que es lo que yo decía acá, ¿no? Uno lo que hace acá para ayudar a esta crisis, a solventarla, tal vez también tenga un efecto para largo plazo. Y es algo donde tenemos poca evidencia, pero hay un poco de evidencia a favor de esa preocupación. ¿Por qué tenemos poca evidencia? Bueno, porque este tipo de shock nunca lo vivimos, ¿no? Pero hay indicios en el trabajo, en algunos trabajos. Sara Moreira en Northwestern tiene un trabajo demostrando que las recesiones afectan la salida de empresas, y entonces tienen un efecto permanente sobre las industrias y su productividad. Así que hay indicios, y digamos, es una conversación interesante porque los macroeconomistas a veces teníamos esta dicotomía neoclásica donde pensamos todo lo de largo plazo va por un carril y todo lo que es manejar las recesiones y los booms es un tema de corto plazo que se maneja por otro lado y no afecta a largo plazo. Y yo diría que hace rato que, y por ahí siempre hubo algunos economistas que dudaban de eso, pero hace rato que es un sector muy interesante de la investigación económica, replantearse eso, ¿no? Y hay investigación de Mark Erler y otros tomando en cuenta que uno ve, por ejemplo, que la cantidad de patentes que se escriben durante una recesión son menos que durante un boom. Que mencionaba antes Sara Moreira con este trabajo. Así que hay indicios, pero no sabemos a ciencia cierta. Hay algunos que creen la hipótesis contraria de que, bueno, este también es un shock que requiere que a futuro tengamos otra organización, y entonces, en un modo schumpeteriano, bienvenido sea, y la verdad que nos tenemos que manejar un poco con intuición y con lo poco que sabemos de la evidencia hasta el momento, ¿no? Bueno, además esta crisis en particular, a diferencia de las anteriores, no solo va a ser una recesión con recuperación, sino que va a ser con mucha reestructuración. Sí. O sea, el mundo va a cambiar y los negocios van a cambiar y la forma de relacionarse, lo estamos viendo en la universidad, en nosotros hasta la manera de hacer clase, va a cambiar y va a tener efectos permanentes. Sí, hay muchas tendencias. O sea, la parte que no va a cambiar son esas tendencias que ya existían, que simplemente se aceleraron, pero el resto va a cambiar. Sí. Sí, no sabemos bien cuánto, pero estoy seguro, en algunos sectores muchísimo. ¿Cuánto en agregado? Es una incógnita, ¿no? Pero hay un trabajo de Bloom, Davis y otros muy interesante que trata de hacer ese punto, de llevar una gran reestructuración. Buenísimo. Bueno, Iván, lo que te quiero decir, una de las cosas que más aparece en el chat, y te queremos agradecer de manera especial por algo que yo creo que es muy importante en académicos de tu calidad, y que es la posibilidad de estos análisis muy profundos que haces tú de poder comunicarlo. Y eso creo que es una virtud. Bueno, nosotros que somos con Roberto, exalumno MIT, lo recibimos mucho cuando estudiamos allá, ¿no es cierto?, con nuestro profesor, pero creo que es importante, porque de hecho me han preguntado mucho dónde están tus papers, ¿cierto? Entonces yo dije, yo les voy a decir, vayan y vean, están en la página de Ivan Berning en MIT. Y obviamente ir a leerlos después de haberte escuchado va a ser mucho más fácil que ir a mirar, ¿no es cierto?,
como son los papers, y por eso yo creo que ha sido extremadamente útil, nos sirve mucho para pensar la humildad también de decir, mira, los economistas podemos mostrarte qué punto elegir, pero nosotros no te vamos a elegir el punto, y además trabajando con modelos en los cuales tenemos un montón de incertidumbre, y lo que nosotros queremos es iluminar la política, las políticas, y no tenemos la solución final. Así que creo que ha sido, más allá solo de los temas, también el approach ha sido súper valioso. Así que muchísimas gracias. Muy refrescante, de paso, el approach, porque déjame decirte, la mayoría de la gente habla con la seguridad que otorga la ignorancia. Y es realmente muy refrescante ver a alguien que tiene toda esa sabiduría y que de paso nos da unos consejos, una visión del mundo un poco más organizada, y ojalá pueda servir para que muchísima gente pueda tomar las decisiones correctas en nuestros países. Gracias, Roberto, señor Privilege. Yo siempre digo, hay que informar dando el point estimate y también la desviación estándar. Eso falta mucho. Cuando los economistas dicen, esta política va a tener exactamente, va a generar 320.000 empleos. Entonces, 321, entonces me parece que eso es muy importante. Así que, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, y bienvenidos los emails de cualquiera de tu público que tenga preguntas para mí. Bienvenidos. No, te vamos a enviar. Tuviste casi 50 preguntas entre el chat y las preguntas formales. Jacqueline y Lee te van a enviar un email con todas las preguntas que tuvimos. Y ellos pueden encontrar mi email y escribirme. Gracias. Sí, no, gracias. Gracias. Gracias, José. Gracias a todos por haber participado otra vez. Nos vemos en un par de semanas. Chao. Gracias, José. Gracias a Lee y gracias a Jacqueline por organizar todo esto. Muchas gracias a todos. Y saludo a todos los que están una semana más con nosotros.